Bueno, cuando todos imaginábamos hace algún tiempo alguna suerte de alianza entre sectores radicales y el PRO, o sectores radicales y el Frente Renovador que conduce Sergio Massa, efectivamente el radicalismo ha planteado que no hay ni acuerdo ni con uno ni con otro, sino que uno va a ir con sus propios candidatos, al menos en el plano nacional. Y esto nos genera una pregunta que se la vamos a transferir a Sergio Berestein respecto de qué papel ha jugado hasta ahora la fragmentación de la oposición en diversos pedazos, en el empuje inclusive que muestra el gobierno nacional hasta hoy en día, ¿no es cierto? Que va faltando un año para su finalización, sigue dominando la escena política de manera poco menos que excluyente. Por lo tanto, Sergio Berestein en esta línea. Sergio, buen día. Hola Marcelo, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, acá estás invitado a nuestro comentario de hoy, para pensar un poquito juntos respecto del rol de la oposición en la Argentina, a propósito de lo de ayer, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y feliz cumpleaños, Willy. Ahí está. Un abrazo, amigo. Un abrazo grande, Sergio. Gracias. Llegamos, Willy, a los 52 años y creemos en la teocracia. Efectivamente, sin duda. En la teocracia, sin duda. En la teocracia. La de Teo Gutiérrez, claro. Exactamente. Totalmente. Bueno, ahí estamos, otra vez con la oposición, digamos, con perspectivas muy fragmentadas, ¿no? Mira, Marcelo, indudablemente el dato estructural del sistema de partidos, desde la crisis del 2001 en adelante, es sin duda la fragmentación del sistema de partidos, que tiene al peronismo como protagonista. Ojo que el peronismo también está fragmentado, pero claro, alrededor de la presidencia primero de Kirchner, luego de Cristina, esa fragmentación del peronismo se disimuló bastante. Ahora, en la práctica, el principal ejemplo de esto ha sido el Frente para la Victoria, que con base en el peronismo, de todas maneras, aglutinó a otros sectores que son vistos por la presidenta como más fieles. Fíjate que Unidos Organizados representa eso. Es decir, la presidenta desconfía del PJ, tampoco hace base en el PJ de forma similar a la que hizo Menem, por ejemplo, el Dualde en su momento. Te cuento esto porque el sistema partidario en su conjunto, incluyendo al peronismo, está sometido a un conjunto de tensiones enormes que nos obliga a ser prudentes respecto al dinamismo de la escena política. En otras palabras, la foto de hoy, Marcelo, no te explica seguramente lo que va a pasar durante este año electoral. Es simplemente la foto de hoy. De hoy, claro, puede cambiar todo. Puede cambiar todo. En este contexto creo que hay que mirar lo que pasó ayer en la reunión de los radicales en San Fernando, donde dijeron, ¿para qué adelantar decisiones si en realidad el escenario político todavía está por definirse? ¿Por qué nosotros tenemos que ser los primeros en jugarnos por un candidato, por otro, por ir solos, cuando lo lógico es esperar? Perón tiene una frase fantástica, Marcelo, era de sencillar hasta que aclare. Totalmente. Y yo creo que resume un poco las estrategias que hoy uno ve en la mayoría de los actores, donde el dato, si querés, desde el punto de vista más pragmático, es el siguiente. Si hubiese algún candidato de oposición claro, neto, en un sistema donde hubiese, digamos, dos candidatos, Scioli y alguien más, tendría sentido tal vez para el radicalismo, para UNEN, tomar una decisión hoy, empezar ya la campaña. Como esto no es así, y entre Massa y Macri hay una relativa paridad, entonces tomar esa decisión hoy es aún más arriesgado. Por eso creo que en el radicalismo prevaleció la racionalidad, la prudencia. Había algunos sectores más inclinados a un candidato, sobre todo al PRO, ¿verdad? Los sectores de Sanz, mirando incluso ir más allá del radicalismo, incorporando a la doctora Carrió, pero creo que al final del día lo que prevaleció fue la prudencia. Esperemos hasta marzo, van a pasar muchas cosas, la economía es una gran incógnita. Es cierto que el gobierno está mejor de lo que muchos pensábamos hace un año. Sí, claro. Lo cual no quiere decir que esté bien. Cuidado que el gobierno ya está cediendo en el Senado, en leyes muy importantes. Uno la ve a la presidenta como muy prudente. Es cierto que no hay un apoyo a Scioli, pero Scioli hoy creció muchísimo como candidato a expensas. No porque el gobierno lo quiere, sino porque el gobierno en buena medida no puede detenerlo. Sí, claro. Así que tampoco el gobierno está tan fuerte, simplemente en términos relativos la presidenta. Gracias al poder de la caja, gracias a su voluntad política muy férrea, gracias a la fragmentación, no hay ninguna duda, logra efectivamente instalarse como el centro de la escena política. Sí, pero vos fíjate que a 7 años del gobierno de Cristina, más 4 de Néstor, son 11 años, el gobierno sigue mostrando una vitalidad política admirable, ¿no? Pongámosle a eso un bemol, Marcelo. Mira, cuando vos mirás
la tasa de aprobación de la gestión del presidente Obama? Tiene 40% de aprobación. Sí. Perdió las elecciones en mitad de mandato, no tiene reelección, es un presidente débil. Claramente en Estados Unidos ya su influencia es marginal, y estos 2 últimos años van a ser muy difíciles. Cristina tiene una tasa de aprobación del 40%, exactamente igual. Perdió su elección en mitad de mandato, no puede ser reelecta, pero su influencia se agiganta en un contexto de un país que institucionalmente es muy débil, donde el gobierno puede discrecionalmente hacer uso de los recursos del presupuesto, puede emitir sin límites, puede jugar a la inflación, puede hacer un montón de cosas que en el corto plazo son racionales para el gobierno, en el mediano y largo plazo son terribles para la sociedad, pero eso en la Argentina nunca fue un problema. Los políticos en general privilegian el corto plazo, ¿verdad? Sí, sí. Vos fíjate, si vos lees hoy a determinados columnistas o escuchás a ciertos funcionarios, el gobierno sigue suponiendo que está en condiciones de ganar la elección que viene, ¿no? En primera vuelta, el gobierno reconoce que la única opción es llegar al 40%, fragmentar a la oposición, es decir, que ninguno de los candidatos, ni Sergio Massa, ni Mauricio Macri, por ahí algún otro, logre el 30%. Ese es el requisito que plantea la Constitución como para que se defina en primera vuelta, más de 40 y más de 10 de distancia. A ver, ahí hay un problema importante, que es el siguiente. Se supone que la gente pasivamente va a dejar que el voto se fragmente. Cuidado, Marcelo, porque están las primarias, ahí el 9 de agosto, que van a señalizar muchísimo quién es el opositor con más chance de evitar precisamente que gane el Frente para la Victoria en las elecciones de octubre. Ahora, esta idea que mucha gente supone que puede ocurrir o que debiera ocurrir, en el sentido de que la oposición debiera unirse prácticamente en su conjunto para enfrentar a un gobierno radicalizado que tiene obviamente perspectivas electorales todavía muy intensas, es una hipótesis poco menos que viable, ¿no? Yo te diría que por ahora es demasiado prematuro para forzar una decisión de esas características. En política hay que ser cualquier cosa menos ansioso. Y me parece que esperar en este caso conviene, sencillamente porque el escenario económico difícilmente se mantenga constante con estos niveles de desempleo, de inflación. Cuidado que el gobierno cree que la sociedad va a seguir tolerando, digamos, por lo menos como lo hizo hasta ahora, estos niveles de inflación y desempleo. Veremos si esto es así y en todo caso cómo se expresa eso en los votos. Recordemos también que ahí va a haber importantísimas elecciones provinciales antes de las primarias, que van a ser vistas como una suerte de, a ver, como un torneo de verano. Si ganás no es muy importante, si perdés te echan al técnico, ¿no? Entonces cuidado con eso, porque la dinámica del desdoblamiento de las elecciones, algunas elecciones van a ser significativas, por ejemplo Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, probablemente Catamarca, Salta. Cuidado, ahí se van a jugar, creo yo, muchos equilibrios, probablemente Neuquén también desdoble. Córdoba. Muchos equilibrios no menores, porque vamos a estar mirando esas elecciones en las provincias como una especie de escenario de lo que va a pasar a nivel nacional. Y uno ve ahí al oficialismo con dificultades. ¿Quién es el candidato, por ejemplo, del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe? En Córdoba, tal vez a Castelo, que es un intendente conocido ahí de Villa María, no tiene una estructura a nivel de la provincia. Así que cuidado, porque me parece que en la dinámica electoral, ahí en cada elección se va a jugar una partida muy significativa. Siguiendo ese mismo razonamiento, no podría decir, porque tampoco tenemos claro cuál es el candidato de Macri en la provincia de Buenos Aires o de Massa en la ciudad. Es decir, todos tienen carencia de candidatos según los distritos, ¿no? Exacto, por eso creo que es un momento de paridad relativa. En la ciudad, tampoco se sabe, ¿no? Bueno, por eso es un momento de paridad relativa, y creo que en ese contexto todas las especulaciones respecto de la eventualidad de un triunfo del gobierno o del candidato de Frente para la Victoria en primera vuelta me parecen por lo menos muy arriesgadas, ¿no? Bueno, acá estamos con Sergio Berestein revisando un poquito el programa político de las fuerzas políticas en Argentina a propósito de lo ocurrido ayer en Zafarando. Por último, Sergio, sacando este tema y yendo a la gestión de gobierno, ¿estás viendo, como estoy viendo yo, una tendencia muy marcada hacia un formato más radicalizado? Sí, veo radicalización en algunos aspectos importantes, sobre todo en el mercado cambiario, en la economía en general, mayor intervencionismo, un dirigismo extremo, tal vez sin antecedentes en la Argentina contemporánea. Hay que ir al último peronismo para ver un nivel de intervencionismo similar a este. Eso es cierto.
Veo el gobierno también muy pragmático en otros aspectos, en relación, por ejemplo, a su santidad el Papa. Lo veo también pragmático en aspectos discursivos, abandonando cierta confrontación, sobre todo con las fuerzas más moderadas dentro del Frente para la Victoria. Veo un gobierno también pragmático, por ejemplo, cediendo a las presiones de, sobre todo, senadores y algunos diputados en leyes controversiales. Veo un gobierno que, digamos, se hace fuerte donde no necesita negociar, pero admite cierta debilidad relativa cuando tiene que buscar consensos. En el Senado pasó algo, evidentemente, ¿no? Con Pichetto y la ley de telecomunicaciones, ¿no? Sí, yo creo que en el Senado vienen pasando otras cosas que tal vez no se saben y bueno, no hablan bien de la política argentina, involucran mucho al vicepresidente, ¿verdad? Y otras cuestiones donde el desgaste ya es importante, los senadores han tenido que aprobar algunas leyes muy controversiales y ahora me parece que sobre todo con la ley de telecomunicaciones que implicaban, la verdad, a nivel sobre todo local, Marcelo, digamos, una cosa muy agresiva a las cooperativas, a muchas empresas chiquititas de cables que van a sufrir un montón, ¿no? Como estaba planteada la ley originalmente. Así que yo creo que ahí los senadores impusieron su número y están logrando algunas modificaciones significativas. Un repaso de la política argentina con Sergio Berestein. Sergio, un abrazo y gracias como siempre, abrazo grande, ¿eh? A ustedes, muy buenos días. Sergio Berestein. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.